Hola, mi nombre es Paula Torres y junto con mi compañera Carla Castro viajaremos en el tiempo. Y para ello les contaremos sobre el genocidio de Ruanda y el sitio de Sarajevo. El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda entre el 7 de abril y el 15 de julio del año de 1994, en el que se asesinó aproximadamente al 70% de los tutsis. Se calcula que entre 500.000 y 1.000.000 de personas fueron asesinadas. La violencia sexual fue generalizada. Se cree que fueron violadas entre 250.000 a 500.000 mujeres durante el genocidio. Los asesinatos masivos se iniciaron tras el atentado del 6 de abril de 1994 contra el presidente ruandés Juvenal Habyarimana y el presidente burundés Cyprien Ntaryamira, ambos Hutu, que murieron tras ser derribado del avión en el que viajaban. A continuación veremos un fragmento de la película Hotel Ruanda, donde muestra que no importaba quienes estuvieran en el camión, lo importante para ellos era exterminar la etnia. It is Kagwa. I saw him living in our bus. Get away from that truck! Get away from that truck! Now! Go to truck! 이만은 못 구해! 거기 뛰어냐! Mientras ocurría la tragedia, el mundo entero parecía ajeno a la barbarie y no intervino para parar el trágico conflicto. En el caso de Francia, y esto puede ser extensivo a Bélgica y Alemania, todos con importantes intereses en la zona desde el siglo XIX, el comportamiento no fue del todo solidario. Además de ello, los discursos de odio fueron una gran arma de propaganda contra tutsis. Uno de estos colaboradores fue la radio-televisión Libre de las Mil Colinas, RTLM. Esta estación radial fue fundada en 1993. Empezó como una estación normal poniendo música pop y rock, pero luego de esta estación de radio se volvió un arma para suscitar el odio contra los tutsis. Pero durante el tiempo que duró el genocidio, ninguno de los gobernantes estadounidenses usó esta palabra para definir lo que estaba ocurriendo en el país centroafricano. El haberlo admitido les hubiera obligado a intervenir en el conflicto. En su lugar, utilizaron la definición actos de genocidio para describir la situación. Pero lo más importante y que más influencia tuvo en el seno de las Naciones Unidas y por lo que no se actuó antes, fueron las continuas discrepancias que Estados Unidos sostuvo con el secretario general de la ONU en ese momento. La decisión de este en varias ocasiones chocaron de frente contra intenciones del gobierno estadounidense. Continuamos con Paula y el sitio de Sarajevo. El sitio de Sarajevo fue el asedio más largo que se ha dado en la historia moderna. Entre el 5 de abril de 1992 y el 29 de febrero de 1995, las fuerzas de defensa de Bosnia y Herzegovina se enfrentaron contra el Ejército Popular Yugoslavo y el Ejército de la República Serbia. El objetivo de los serbios era hacer una limpieza étnica, en la cual usaron métodos como la intimidación, la tortura, las violaciones masivas e incluso el asesinato. Este conflicto dejó cerca de 200.000 muertos y más de 2.7 millones de refugiados y desplazados. El conflicto inicia el 3 de marzo de 1992, cuando se declara la independencia de Bosnia y Herzegovina. Los serbios que vivían en el territorio no aceptaron esto y se inicia la violencia entre las distintas poblaciones del territorio. Los bosnios musulmanes ocuparon lugares y algunas construcciones estratégicas, mientras que los bosnios serbios tomaron el control en la mayoría de los suburbios del norte y el oeste de la ciudad. El 6 de abril la violencia se intensificó cuando las milicias serbias iniciaron tanto los ataques estratégicos en Sarajevo como los bloqueos en las carreteras y caminos. Estos bloqueos provocaron el corte de la electricidad, el agua, el suministro de comida y de medicamentos. Hasta esto, las fuerzas bosnias se organizaron para mantener el control interno en la ciudad.
Después de los ataques de los bandos, las calles de Sarajevo se convirtieron en ruinas. Gracias a esto, la ONU envió soldados, los cuales consiguieron que los serbios cedieran el control del aeropuerto, logrando así distribuir la ayuda humanitaria. Después de que los serbios realizaran la masacre de Srebrenica, Bill Clinton decidió ayudar y mandó tropas de la OTAN a bombardear Serbia. Finalmente, el 21 de noviembre de 1995, Bosnia, Serbia y Croacia llegan a un acuerdo de paz. Bosnia es concebida como un estado con dos entidades autónomas, la Federación Musulmano-Croata con el 51% del territorio y la República Serbia con el 49%. Para concluir, ambos conflictos se dieron al finalizar el siglo XX, lo cual su similitud es que el principal motivo de la guerra fue el odio étnico, y aunque en ambos casos la ONU mandó ayuda, la mayor parte de la comunidad internacional decidió ignorar lo que estaba sucediendo en aquellos lugares del mundo. Gracias por acompañarnos en Viajando en el Tiempo. Nos veremos en un próximo video.